Bienvenidos a todos aquellos que en estos minutos se han estado incorporando. Que Dios me los bendiga mucho, hermanos. El día de hoy vamos a continuar, vamos a retomar esta serie que habíamos empezado ya hace buen tiempo atrás acerca de personajes bíblicos. Y hace varias semanas estábamos viendo la historia del rey Asa, y en esta oportunidad estábamos viendo la historia del profeta Samuel. Vimos cómo este hombre de Dios tuvo un nacimiento milagroso, un ministerio poderoso y un legado permanente. Estuvimos viendo varias etapas de la vida de Samuel, tanto su nacimiento, tanto la piedad de sus padres, tanto las decisiones que él ya como niño empezó a tomar, como joven, y cómo el Señor lo llamó al ministerio, y cómo en contraste ante la conducta pecaminosa de los hijos de Elí, que tenían las mismas oportunidades que Samuel, pero y vimos ahí la diferencia, cómo en igualdad de oportunidades las personas a veces toman caminos diferentes, porque realmente el problema del hombre no está en las circunstancias, está en el corazón, y el corazón viene en las decisiones que cada uno toma. Y Samuel tomó un camino muy diferente al de los hijos de Eli, tomó un camino de obediencia, y por ello Dios lo levantó y lo utilizó grandemente. El día de hoy, ya los años han pasado, vamos a ver el capítulo número 8 de Primera de Samuel. Y en este capítulo 8 vamos a ver cómo los años ya han pasado muchos años ya Samuel es un anciano. Samuel ya es un hombre anciano, ha servido fielmente al Señor durante muchos años, ha guiado al pueblo de Israel durante muchos años, y sin embargo, en esta última etapa de su vida, vamos a ver que aún él tiene una prueba más que enfrentar, una crisis que enfrentar, no solamente él, pero todo el pueblo de Israel. Así que acompáñame, por favor, hermano y hermana, acompáñame por favor al libro de Primera de Samuel, y vamos a mirar ahí en Primera de Samuel, capítulo número 8. ¿Sí? Vamos a leer realmente todo el versículo, todo el capítulo, y todo el capítulo vamos a estudiarlo. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo número 1. Y leamos, hermanos, por favor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abdías. Y eran jueces en Beersheba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Verso número 7. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así también hacen contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Verso número 10. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: Así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. También tomará a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas y vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Verso 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: No, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: Oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: Idos cada uno a vuestra ciudad. Este capítulo, como les decía al inicio,
nos muestra cómo Samuel ya es un hombre anciano y enfrenta, no solo él, pero realmente todo el pueblo de Israel, enfrenta una crisis de liderazgo. De todas maneras, por la ley de la vida, envejecemos y cuando ya envejecemos, hermano, pues ya no tenemos las mismas capacidades, ya no tenemos la misma eficacia o eficiencia para la obra del Señor y en general para toda la vida. Y de estas cosas no escapaba Samuel. Y Samuel envejeció y ya siendo un hombre anciano, ya no era apto para poder seguir sirviendo al Señor, porque su cuerpo, pues obviamente ya no le respondía de la misma manera. Tenía y presentaba limitaciones naturales que cualquier persona presenta con el paso de los años. Y sin embargo, el verso número 1 nos dice que Samuel tomó y cometió realmente un error, hermano. Cometió el error de poner a sus hijos como jueces sobre Israel. ¿Y por qué digo que fue un error? Lo que vemos en la palabra de Dios, por lo menos en el libro de los jueces, es que el ministerio del juez, tal como lo vemos en las escrituras, es un ministerio, es un llamado de Dios que Dios da a personas específicas para cubrir necesidades específicas del pueblo de Dios en algún momento específico. No era algo que se podía obtener o al cual una persona podía aspirar por estudios o por herencia o comprarlo de algún tipo. No era un cargo que se heredaba ni se podía otorgar. Era un cargo, mejor dicho, era un llamado que Dios hacía a de personas determinadas en momentos específicos de la historia del pueblo de Israel. Y sin embargo, Samuel no lo vemos orar al Señor para buscar dirección acerca de quién habría de ser el sucesor, ¿no? Después de Samuel, sino que toma la equivocada decisión de poner a sus hijos para el ministerio. Y lamentablemente estos muchachos no siguieron el ejemplo piadoso de su padre, ¿no? Sino que se volvieron a la avaricia, ¿no? Ahora, eso nos hace pensar en varias cosas. Lo primero, a veces, pues hermano, por más piadosa que pueda ser la persona, en este caso Samuel, un hombre piadoso, un hombre de Dios, eso nadie lo puede poner en duda, era un hombre de Dios, era un hombre que amaba a Dios, que amaba la obra, que era en casi líneas generales intachable. Sin embargo, pues hermano, como cualquier hombre, no era perfecto y tenía pues cierta familiaridad, como cualquier persona lo tendría para con sus parientes cercanos, ¿no? En este caso para sus hijos. Entonces, seguramente no los vio con objetividad, no los evaluó con objetividad, con rigurosidad, como seguramente evaluaríamos a cualquier otra persona que no fuera nuestra carne y sangre. Sin embargo, este hombre, pues, piadoso, más no perfecto, decidió mal, ¿no? Puso a sus hijos, tal vez por la familiaridad, tal vez por asumir que ellos habrían de seguir el camino de él también, pero no. Ya habíamos visto que hay problemas muchas veces cuando tenemos tanta familiaridad con las personas que ya no nos permite mirar con objetividad. Lo hemos visto en la historia de Elí y sus hijos. Estos hombres no fueron piadosos. Bueno, no fueron piadosos porque su padre pues no fue realmente un hombre firme para con ellos y también obviamente por sus propias decisiones malvadas. En el caso de los hijos de Samuel, aunque no llegaron a ese extremo, no llegaron al extremo de ser tan malvados como los hijos de Elí, y a pesar del buen ejemplo de su padre, ellos igual decidieron tomar un camino diferente, un camino pagano, ¿no? Un camino de desobediencia. Y eso nos hace pensar, hermanos, que si tú como padre eres una persona piadosa, eso no es garantía de que tus hijos, de que mis hijos van a ser personas piadosas. No es garantía, hermanos, porque realmente ellos van a tomar sus propias decisiones. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros como padres? Pues simplemente enseñar a nuestros hijos, criarlos en la disciplina, en la amonestación del Señor, orar por ellos, tratar de encaminarlos y dejarlos en las manos del Señor, porque realmente cada persona al final va a tomar sus propias decisiones. ¿Sí? Así como vimos en la historia de Elí, de los hijos de Elí, perdón, y Samuel, que en igualdad de condiciones personas pueden tomar caminos diferentes, aquí vemos lo mismo, ¿no? Estos hijos, hermanos, tenían la bendición de ser hijos del profeta Samuel, hijos de un hombre de Dios. Y sin embargo, a pesar de ser hijos de un hombre de Dios, su corazón estaba inclinado hacia la maldad.
Entonces, no es garantía, hermanos, no es garantía. Podemos tener el mejor entrenador, podemos tener el mejor padre, el mejor pastor, la mejor iglesia, los mejores recursos, las mejores circunstancias, y eso no significa necesariamente que nosotros vamos a terminar bien en la vida. La única garantía, por así decirlo, son las decisiones que vayamos tomando a lo largo de la vida. Y por eso te animo, tú que eres padre o tú que eres hijo, tomemos decisiones correctas. Y de eso se trata este capítulo, hermano. Este capítulo se trata acerca de decisiones y sus consecuencias. Si pudiéramos ponerle un título a este capítulo, a este sermón, diríamos, cada decisión tiene su consecuencia. Vamos a ver, la decisión que tomó Samuel tuvo una consecuencia. La decisión que toman los hijos de Samuel tiene una consecuencia. La decisión que tomaron los ancianos de Israel tuvo una consecuencia. Cada decisión que tomas personas dentro de este capítulo tiene una consecuencia, hermano. Samuel tomó la decisión equivocada y eso llevó a sus hijos a exponerlos a una situación para la cual no estaban preparados. Ellos tomaron una decisión equivocada y eso los llevó a que su padre fuera de alguna manera desacreditado, su ministerio, y también ellos fueran expulsados, fueran rechazados, porque vemos que los ancianos de Israel se acercan a Samuel para decirle que no quieren que estos hijos gobiernen sobre ellos porque no son como Samuel. Entonces, ves, cada decisión que toman tiene sus consecuencias. Ahora, estos ancianos, nos dice el verso 4, que se acercan a Samuel y le dicen, ¿sabes qué, Samuel? Tú has envejecido, tú ya no estás apto para poder seguir liderando a la nación de Israel, estás yendo por el camino normal de las personas, ya las fuerzas te fallan y lamentablemente tus hijos no andan en tus caminos. Eso era verdad, no había nada injusto en esa petición, era cierto. Sin embargo, lo que viene a continuación sí es el error que cometen los ancianos de Israel. Si Samuel cometió el error de poner a sus hijos como jueces y los hijos de Samuel cometieron el error de no seguir el ejemplo piadoso de su padre, los ancianos de Israel cometen el error de pedir un rey. Ahora, esto no es algo que sorprenda al Señor, vamos a ver que esto ya lo tenía planificado Dios desde siglos antes, pero vamos a ver las motivaciones, ¿no? Porque ¿cuál era la motivación de los hijos de los ancianos de Israel para tener un rey? Claramente el verso número 4 nos dice, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, verso 5, perdón, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, y acá está la frase principal, como tienen todas las naciones. Y esa es la motivación que está detrás de la decisión que ellos están tomando. Y eso nos muestra, hermanos, así como las decisiones tienen consecuencias, las decisiones conllevan alguna motivación. Cada decisión que tomamos, hermanos, en la vida, tiene detrás, no tiene implícita una motivación. Algo nos mueve a tomar esa decisión. Y cuando tenemos motivaciones correctas, santas y justas, entonces nos va a llevar a tomar decisiones correctas, santas y justas. Pero motivaciones equivocadas nos llevan a tomar decisiones equivocadas. Y decisiones equivocadas pueden tener consecuencias trágicas para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro ministerio, aún para nuestra nación. Esto es lo que vemos aquí. Samuel tomó una decisión equivocada. ¿Cuál fue la motivación? Probablemente no había quien pudiera cubrir el cargo de juez y él tomó la motivación equivocada, tomó la decisión equivocada, poner a sus hijos en el ministerio. Los ancianos de Israel tienen una motivación. Ven que los hijos de Samuel no son justos, no son piadosos y ellos quieren parecerse a las demás naciones. Ellos dicen, queremos un rey que nos juzgue como las demás naciones tienen un rey que los juzgue. Esto definitivamente tiene varias implicaciones. En primer lugar, ¿qué pensamos, hermanos? Samuel ya no era apto para liderar adecuadamente al pueblo de Dios por causa de su edad. Sí, es normal y eso no es un pecado, es el ciclo natural de la vida. Pero nos lleva a pensar, a meditar, que siempre debiéramos estar preocupados en entrenar una nueva generación de líderes, en pedir a Dios que levante hombres con un corazón, hombres y mujeres con un corazón adecuado, con un corazón correcto, y no pensar que vamos a vivir para siempre, porque realmente no es así. Samuel, tal vez me atrevo, ¿no? A pensar qué es lo que debió haber hecho, es orar.
¿no? Orar al Señor para que le muestre quién sería su sucesor antes de tomar la decisión de poner a sus hijos, asumiendo tal vez que porque eran sus hijos iban a hacer las cosas bien. Ahora, estos nuevos líderes por los cuales debemos orar y a quienes debemos preparar no deben ser escogidos según nuestros propios criterios, porque podemos equivocarnos y no tener objetividad. Tal vez yo digo, no, sí, esta persona es adecuada porque es mi amigo, porque yo lo quiero, porque es mi familiar, porque es mi esposa, porque es mi esposo, porque es mi hermano, porque es mi primo, porque es mi sobrino, porque es mi amigo, porque me ha ayudado, porque es buena gente. No, tenemos que tener cuidado de pensar con objetividad, con frialdad, sobre las personas que van a ser escogidos para presidir en la obra de Dios y no cometer el error de pensar en términos de familiaridad o de amistad. También vemos cómo, y eso es algo correcto, que el pueblo de Dios no debe someterse a un liderazgo corrupto que ha abandonado la palabra de Dios. Y eso es algo importante, hermanos, porque el liderazgo no es infalible, ¿sí? Ni el ministerio es hereditario. Los pastores no son infalibles, nos podemos equivocar y nos equivocamos, hermanos. Y yo te animo a que usted conozca la palabra de Dios, a que usted la escudriñe, a que usted la examine y procure siempre vivir conforme a la palabra de Dios. Y si en algún momento usted me escucha decir a mí algo inadecuado o me ve vivir de una manera inadecuada, pues usted tiene todo el derecho para poder acercarse y decir, hermano, en el amor del Señor, yo le puedo decir, por favor, usted está haciendo algo equivocado. Los pastores no tenemos la verdad infalible en nuestros labios, ¿sí? Podemos equivocarnos y aún en nuestras vidas también podemos equivocarnos. Y eso no significa que porque soy el pastor tienes que someterme a mí, aunque yo vivo una vida inmoral. No, para nada. La Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que nos sometamos a nuestros pastores siempre y cuando ellos vivan una vida santa, conforme a la palabra de Dios, como lo mandan las Escrituras. ¿Sí? Uno de los grandes problemas de Latinoamérica es que los pastores de alguna manera exigen o sutilmente asumen que los creyentes tienen que obedecerles sí o sí, aunque vivan una vida completamente contraria a la palabra de Dios. Y eso no vemos acá. Vemos que el pueblo se acercó a Samuel y rechazó el ministerio de sus hijos. Y ese no fue el pecado. El pecado no fue ese. El pecado fue que pidieran rey como las demás naciones. Ese era el problema. Ahora, el ministerio, en este caso el ministerio del sucesor de Samuel, tendría que haber sido escogido conforme a los parámetros de la palabra de Dios, ¿sí? Como cualquier otro aspecto de nuestra vida. Ahora, nos dice la Escritura que cuando Samuel, verso 6, que cuando Samuel escuchó esta palabra que le dijeron, pues se desagradó, no le agradó que ellos pidieran un rey como como las otras naciones, y oró al Señor para pedirle dirección al respecto. El Señor le autorizó a establecer un rey, aunque claramente esa no era la voluntad de Dios, y vamos a ver algunas cosas importantes acá. En primer lugar, lo que Dios le dice a Samuel es que Israel no ha desechado a Samuel, sino ha desechado al Señor como el rey sobre ellos. Ahora, por supuesto, el mal liderazgo de los hijos de Samuel, causado por Samuel al ponerlos equivocadamente como jueces, eso pues trajo como consecuencia esto. Pero realmente el problema allí era mucho más profundo, ¿no? El problema, dice Dios, es el corazón de Israel, que desde que salieron de Egipto siempre tuvo ese patrón, ¿no? Siempre tuvo ese patrón, constantemente rechazar la autoridad de Dios sobre ellos, ¿no? Vemos en la Biblia que la voluntad del Señor, el ideal de Dios para su pueblo, la ideal forma de gobierno para su pueblo era una teocracia, es decir, el gobierno de Dios por medio de su palabra sobre los hombres. Pero, hermanos, la teocracia, por lo menos de este lado de la vida, no puede funcionar, no porque Dios no tenga el poder, sino porque el corazón del hombre está corrompido por el pecado. Entonces, el corazón pecaminoso del ser humano constantemente rechaza someterse a la autoridad del Señor. Y esto no es más que la esencia del pecado, ¿no? Esto no solamente es el problema de Israel, que no quiere someterse a la soberanía y a la autoridad de Dios, es el problema del ser humano en general. Y es la esencia del pecado, ¿no? No somos rebeldes, somos reacios, no queremos someternos a la autoridad de Dios. Lo que el pueblo de Israel estaba pidiendo es lo que el hombre siempre pide, vivir lejos de la autoridad de Dios, ¿no? El pueblo desechó a Dios y pidió un rey. Así que, ¿qué le dice Dios a Samuel? Ok, te han pedido un rey, dales un rey. Dales lo que te piden, pero, ojo,
lo que ellos esperan y lo que ellos piensan que es la solución a todos sus problemas, lo que ellos piensan que va a cambiar su vida y que va a darle felicidad y les va a dar seguridad y los va a bendecir, no es lo que ellos esperan, no es lo que ellos esperan. Y esa es la esencia engañosa del pecado, ¿verdad? El pecado nos hace pensar que si nos alejamos de la voluntad de Dios y hacemos nuestros propios planes en vez de la voluntad de Dios, nos va a ir bien. Vamos a ser felices, vamos a disfrutar de la vida, realmente lo vamos a pasar bien. La verdad es que no es así. Las consecuencias, y ahí va a lo que yo decía, las consecuencias de las decisiones que tomamos nos muestran que ir por el lado del pecado jamás será una buena idea. Dios le dice a Samuel, adviérteles todo lo que va a venir ahora que abrazan la monarquía. Así que esto nos hace pensar, hermanos, en cómo cuando tomamos decisiones equivocadas, ¿no?, guiados por motivaciones equivocadas, nos pueden llevar por caminos, hermano, bastante tristes. Ahora, también es interesante pensar cómo Dios no previno a Israel del error que estaba cometiendo. Dios no le dijo, no, 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 no le voy a dar un rey porque eso va a ser mal para ustedes. No, Dios le dijo, ok, ¿tanto quieren un rey? Tomen un rey, ahí está, pero no les va a ir bien. Ahora, ¿eso qué nos muestra en el carácter y en el trato de Dios? Siempre decimos, ¿cierto?, que los sí de Dios nos bendicen y los no de Dios nos protegen, ¿no? Y es verdad, cuando Dios nos dice no a algo es porque nos está protegiendo de algo que nos vaya a hacer daño. Sin embargo, a veces, no siempre, cuando Dios nos dice sí, significa que está agradado de lo que estamos haciendo. Lo que vemos aquí claramente es que Dios responde al pedido de Israel. Sí, ok, ¿quieren un rey? Tengan un rey. Pero no era el agrado de Dios, no era la voluntad de Dios que tuvieran un rey. Entonces, ¿y qué nos hace, en qué nos hace pensar esto? Esto nos hace pensar en que a veces, no siempre, no siempre, Dios nos detiene de los malos pasos que tomemos, sino que a veces permite que caminemos en nuestro error para que aprendamos de las consecuencias, para que aprendamos de las consecuencias. Y esto me hace pensar bastante en el trato, no sé, que yo mismo puedo tener para con mis hijas, ¿no? Yo a veces le digo a mis hijas, ¿sabes qué? No hagas esto, no lo hagas, y punto. No hablo dos veces. No lo hagas, y lo haces, yo te voy a castigar. Pero a veces, dependiendo también, ¿verdad?, del grado de peligrosidad y de todo ello que esté implícito, le digo, te vas a caer, no hagas eso, te vas a resbalar o se va a romper algo, no lo hagas. Y mi hija insiste, ¿ok? Ok, hazlo, vas a ver. Y ¡pah!, se le rompe o ¡pah!, se resbala. Y yo le dije, ¿ya ves? ¿Qué te dije? No sé, a veces lo hago de manera instintiva, hermanos. A veces yo le prohíbo, por ejemplo, no sé, si mi hija quiere meter un palito en el tomacorriente, obviamente le voy a decir, ni lo intentes, ¿no? No lo hagas. Si te veo intentando hacer, a pesar de que te he dicho que no lo hagas, yo te voy a castigar. Pero si, no sé, de pronto le veo jugando con una torre de bloques y le digo, lo vas a romper, ten cuidado. Pero insiste en hacerlo, digo, ok, hazlo, vas a ver que se va a romper. Y ¡prum!, se le rompe. Entonces me acerco y le digo, ¿ya ves? ¿Qué te dije? Que no lo rompas. Y, ¿ves? ¿Entiendes ahora las consecuencias de tus decisiones? Entonces, el trato de Dios para con Israel, hermanos, a pesar de que Israel es un pueblo rebelde, es un pueblo desobediente, es un pueblo que rechaza la autoridad del Señor, sin embargo, el trato de Dios para con Israel sigue siendo de un padre, sigue siendo el de un padre que en muchas oportunidades le dice a su pueblo, no, no te voy a dar lo que me estás pidiendo, pero en casos como estos le dice, ok, ¿tanto quieres un rey? Ok, te voy a dar un rey, pero lo que tú piensas que es de bendición para tu vida, no lo va a hacer, no lo va a hacer, porque realmente va a ser más bien un dolor de cabeza. Ahora, esto de que Israel quisiera tener un rey no era algo novedoso, era algo que Dios ya había previsto de antemano. Tanto es así que si tú lees Deuteronomio capítulo 17, escrito siglos antes de Primera de Samuel, vas a percatarte que Dios ya lo tenía pensado. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 al 20. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas,
pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces, si bien es cierto, Dios ya sabía de antemano, siglos antes, que Israel en algún momento de su historia iba a pedir un rey, e incluso también tenía claro el Señor cuáles iban a ser las motivaciones por el cual Israel iba a pedir un rey, porque ellos querían ser como las demás naciones. Dios concede esa petición, aunque no era la voluntad del ideal de Dios era la teocracia, el gobierno de Dios por medio de su palabra, pero a pesar de esto, Dios concede en su gracia permisiva, Él permite que esto se dé. Sin embargo, regla, pone estatutos, pone principios que han de guiar la vida del que iba a ser en el futuro el rey y los reyes de Israel. Una de las cosas que dice claramente aquí con respecto a la vida del futuro rey de Israel es que no debía ser un hombre codicioso, no debía ser un hombre que esclavice a sus hermanos, no debía ser un hombre ignorante de la palabra, todo lo contrario, él mismo debía escribir la ley, él mismo debía copiarla. Recuerda que esta labor lo hacían los escribas, los copistas, pero en este caso en particular del rey, él tenía que copiarlo a manos, toda la ley, para memorizarla y leerla todos los días, dice, para no olvidarse de los mandamientos del Señor. Sobre todas las cosas, este hombre debía ser un hombre llamado y escogido por Dios, ¿sí? Entonces, aún en medio de, digámoslo así, de las decisiones que Dios permite que nosotros tomemos, Él aún nos da parámetros por medio de los cuales nosotros podemos y debemos de vivir. Sin embargo, Dios quiere que el pueblo entienda las consecuencias de sus actos y por eso en el verso 9 dice, ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y esto es importante, hermanos, porque aquí, en este punto de la historia, hay un cambio en la forma de gobierno de Israel. Hasta este momento Israel había sido gobernado realmente por Dios, una teocracia, por medio de hombres que Dios colocaba en determinados momentos, Moisés, Josué, luego los jueces, que Dios levantaba por momentos para poder dirigir los destinos de la nación de Israel, pero no había una persona que estuviese permanentemente gobernando Israel y que tuviera esta capacidad de heredar ese cargo a sus hijos como ahora sí iba a ser, ¿no? Ahora, al momento de instaurarse la monarquía, el rey iba a subir como gobernante de Israel y después sus hijos después de él. Entonces iba a ser ahora una forma de gobierno completamente diferente. Ahora, esta nueva forma de gobierno tenía sus ventajas y sus desventajas. Obviamente, como decían ellos en Israel, sí, el rey iba a salir delante de ellos, el rey iba a pelear sus batallas, el rey iba a gobernarlos, el nuevo rey los iba a presidir y todo sí es cierto, pero también hay desventajas en esta forma de gobierno. Aún un rey justo, ¿no? Aún siendo un rey justo, iba a tomar de los bienes del pueblo de Dios para su sostenimiento y para el sostenimiento de todo su palacio. Peor aún si ese rey se desviaba del camino del Señor, porque iba a esclavizarlos y podía llevarlos por otro camino de la devoción al Señor y perjudicar todo el pueblo de Israel, como efectivamente sucedió en el futuro.
Entonces, para esto, para que el pueblo entienda las consecuencias de apartarse de Dios, Samuel les da este mensaje. Y lo vemos desde el verso 10 hasta el verso 18. Y ya lo hemos leído, pero solamente voy a resumir algunas cosas. Básicamente 4 puntos. El tener un rey ahora iba a significar lo siguiente. En primer lugar, su descendencia, la descendencia del pueblo de Dios, iba a ser comprometida. ¿Por qué? Porque el rey ahora tomaría a sus hijos y sus hijas para su gobierno y para su ejército. Su dedicación iba a ser comprometida, porque antes el pueblo podía estar dedicado al 100% a sus labores, ahora no. Ahora debían dedicarse también a cultivar los terrenos del rey y el palacio del rey. Sus recursos también serían comprometidos porque antes los israelitas solamente diezmaban al Señor nada más, pero ahora, aparte de diezmar al Señor, ellos tendrían que dejarse tomar por el rey lo mejor de sus tierras, lo mejor de sus cosechas, el diezmo de sus granos y las viñas y de su ganado incluso, para el sostenimiento del rey, de su familia y de la corte. Entonces, y por último, sus fuerzas serían comprometidas, su futuro, ¿no? Porque el rey tomaría a sus jóvenes, a los mejores y a los más fuertes para las labores del reino. Así que, hermanos, esto lo iba a hacer aún un rey justo. Peor aún si era un rey que no seguía el mandamiento de Deuteronomio 17, un rey pagano, un rey malvado. Peor todavía, porque si era un rey que se desviaba del camino del Señor, no solamente iba a hacer esto, sino iba a hacerlo aún más. Iba a robar, iba a abusar, iba a cometer injusticia, iba a pervertir la devoción de Dios, y por más que el pueblo clamara a Dios, dice, Dios no respondería, ¿no? Verso 18 dice, así clamaren aquel día por causa del rey que han elegido, pues Jehová no responderá porque ya ellos habían tomado una decisión. Si pensamos esto, hermano, a la luz de los siglos posteriores, los siglos que pasaron, y nos ponemos a pensar en reyes como Jeroboam, por ejemplo, o como Manasés, como Amón, como, ¿qué otro rey? A ver, muchos reyes malvados, ¿no? Reyes malvados que gobernaron la nación de Israel, que obviamente se desviaron completamente del mandamiento de Deuteronomio 17, que abusaron del pueblo, que esquilmaron al pueblo, que robaron, que cometieron injusticia, que llenaron Israel de sangre, y que no solamente eso, sino que los alejaron al pueblo de Dios de la devoción, ¿no? Como Jeroboam, por ejemplo, que introdujo el culto a los ídolos, y el esposo de Jezabel, que introdujo la adoración a Baal, por ejemplo. Entonces, a la luz de todas esas cosas que iban a pasar en el futuro, realmente es triste ver cómo empezó todo eso, ¿no? Todo empezó aquí, en 1 Samuel 8, cuando el pueblo de Israel, motivado por una, valga la redundancia, una motivación equivocada, tomó la decisión equivocada y experimentó consecuencias. No solamente ellos, sino toda su descendencia después de ellos. Hermanos, las decisiones que tomamos hoy van a modelar nuestra vida, la de nuestra familia y aún la de nuestra descendencia. Por esto, asegurémonos de tener las motivaciones correctas para tomar decisiones correctas, para poder disfrutar de las bendiciones que Dios nos quiere dar. Pero cuando tenemos motivaciones equivocadas, el temor, el rencor, el miedo, la avaricia, el pecado, vamos a tomar decisiones equivocadas. Y esas decisiones equivocadas nos van a afectar a nosotros, a los que nos rodean y aún a nuestra descendencia. Lamentablemente, hermanos, cuando sacamos a Dios de nuestras vidas, cuando rechazamos la autoridad de Dios y queremos decidir y decidimos que Él no nos gobierne, sino que nosotros nos gobernemos a nosotros mismos, allí es donde empieza el problema. Saliendo un momento de Israel y pensando en nuestra propia vida. Israel decidió que Dios no sea su rey. Hermanos, a veces no decidimos nosotros por nosotros mismos y no queremos sacar a Dios de nuestras vidas y vivimos como cristianos de nombre, pero ateos en la práctica, porque nos llamamos cristianos. Digo, sí, soy cristiano, tengo mi Biblia bajo el brazo, pero en la práctica somos ateos, porque no tenemos a Dios gobernando nuestras vidas, porque si tuviéramos a Dios gobernando nuestras vidas, entonces nuestras vidas andarían conforme a los mandamientos de la palabra del Señor, así de simple. Entonces por eso digo, a veces somos cristianos de nombre, pero ateos en la práctica, ateos pragmáticos, porque en nuestra vida diaria no demostramos tener a Dios presente, aunque decimos, sí, soy cristiano y posteo versos y canto canciones y me llamo a mí mismo cristiano, pero en la práctica, hermano, soy un ateo.
no creo realmente en Dios, no le he puesto como rey sobre mi vida, yo tomo mis decisiones, yo hago mis planes, yo tomo mi camino. Cuando hacemos esto, hermanos, Dios dice, ok, ¿quieres seguir tu propio camino? ¿Quieres seguir tu propio parecer? ¿Quieres hacer las cosas que a ti te parecen? Ok, hazlas. Pero lo que tú piensas que es lo mejor, no es como tú piensas. No es como tú piensas. ¿Sabes por qué? En primer lugar, y muy similar a lo que pasa con Israel, perdemos nuestra descendencia. Porque, hermano, una persona que no pone al Señor como rey sobre su vida, menos lo va a hacer con sus hijos, hermano. ¿Dónde has visto una persona que se aleja del Señor, pero a sus hijos les enseña a orar, les enseña a servir? No, no, imposible. El que se aleja a Dios no solamente se aleja a él, busca y se aleja a toda su familia. Cuando nos alejamos de Dios, cuando sacamos a Dios, ya no lo queremos como rey de nuestra vida, sino que nosotros tomamos nuestras propias decisiones, perdemos nuestra descendencia. Porque en vez de entregar a nuestros hijos a las manos de Dios, los estamos entregando a las manos de este mundo. Hermanos, este mundo no va a ser mejores a tus hijos, entiéndelo, los va a corromper, los va a destruir, los va a dañar, va a ensuciar sus mentes, va a pervertir sus corazones y el culpable vas a ser tú. El culpable vas a ser tú. A veces decimos, ¿por qué mis hijos no tienen una buena vida? ¿Por qué mis hijos no les va bien? Porque nosotros mismos nos apartamos del Señor, los sacamos de nuestra vida y entregamos a nuestros hijos al mundo. No les enseñamos las escrituras, no los llevamos a la iglesia, no les enseñamos a amar a Dios, no les enseñamos a servir al Señor. No, los entregamos al mundo, al internet, a la televisión, a este mundo de maldad, pensando, no, el psicólogo los va a ayudar, no, el colegio los va a ayudar. Mentira, hermano, el colegio, el psicólogo no los va a ayudar, el mundo no los va a hacer mejores, los va a destruir y vas a perder tu descendencia y el culpable, el único responsable vas a ser tú y nadie más que tú. Vamos a perder nuestro futuro también, hermanos, al esclavizarnos al sistema de este mundo, cuando dejamos de lado los principios de Dios. ¿Recuerdas que te dije, el pueblo de Israel al inicio, cuando no tenían reyes, podía dedicarse al 100% a sus labores, a sus granjas, a su ganado, a sus sembradíos? Y sí, tenían momentos de adoración, de ir a adorar al Señor, como Ana y el Cana, por ejemplo, ¿no? Que una vez al año iban a adorar al Señor, pero de ahí se dedicaban a sus cosas. Pero ahora no. Ahora el pueblo de Israel tenía que dedicarse a sus cosas, a adorar a Dios y también a dedicarse a trabajar para el rey. Los campos del rey, el palacio del rey, todo lo del rey. ¿No nos pasa así también a nosotros, hermano? Cuando dejamos de lado al Señor y no le ponemos como rey sobre su corazón, entonces perdemos nuestro enfoque, nuestra dedicación, nuestra fuerza, nuestro llamado por estar ocupados trabajando para este mundo, angustiados y estresados para este mundo. Hermanos, ¿cuántas personas, habiendo sido llamados por Dios o teniendo ese llamado de Dios, terminan por completo extraviados? Porque tomaron decisiones equivocadas. Y ahora, en ese momento, no son ni la sombra de lo que Dios les había llamado a hacer. ¿Por qué? Porque perdieron el enfoque, porque se entregaron a los vicios de este mundo, porque se entregaron a la maldad de este mundo y en vez de gastar sus fuerzas en el Señor, gastaron sus fuerzas, hermanos, en las cosas que no convienen, que no duran para siempre. Así como el pueblo de Israel ahora tenía que entregar sus campos, su ganado, sus viñas, el diezmo de su grano al rey, nosotros también, hermanos, cuando vivimos desobedientes al Señor y a los principios de Dios, vivimos endeudados, estresados y desesperados. Israel, antes de tener un rey, simplemente diezmaba al Señor por gratitud. Ahora, su nuevo rey les iba a quitar sus bienes a placer para sostenerse a sí mismos. Es lo mismo que ahora, hermanos. Muchos creyentes se rehúsan a dar al Señor lo que le corresponde, a diezmar, a ofrendar, y dicen, no voy a hacer esto. Y se dedican a trabajar y a trabajar y a trabajar para amasar su propio dinero, pero se endeudan, se meten en una tarjeta, en un préstamo, le prestan a uno, los estafan, terminan endeudados, estresados, agobiados, y en vez de darle al Señor y vivir una vida en paz, tranquila y de bendición, ahora todo su tiempo está dedicado a trabajar y a darles sus fuerzas, su dinero, porque al final el dinero es vida, hermano, porque te pagan por tu tiempo, por tu vida, y ese dinero es tu vida, es tu tiempo. Te lo pagan y en vez de eso, en vez de darle al Señor, ¿a quién se lo das? Al banco, a los bancos y a las financieras.
junto con todas tus fuerzas y con todos tus recursos. ¿Es buen negocio? No creo, no creo. Tristemente, hermanos, las personas, cuando dejamos de lado la voluntad del Señor, cuando sacamos a Dios de nuestras vidas y no queremos someternos bajo su autoridad, bajo la autoridad de la palabra de Dios, y decimos, no, yo no quiero que Dios reine en mi vida, yo quiero hacer mi propia voluntad, pensamos que hacemos bien, pensamos que ahí vamos a disfrutar de la verdadera libertad, pensamos que nos va a ir bien. No es cierto, no es cierto. Perdemos nuestra descendencia, perdemos nuestras fuerzas, nuestros recursos, y la vida se nos va, hermanos, en nada, en nada. Las personas pierden su vida, su esfuerzo y su futuro en un estilo de vida separados de Dios. Y es un mal negocio por donde lo mires, hermano, porque de las manos de Dios, Dios te puede dar una vida sencilla, ¿sí? Pero abundante, gozosa, llena de paz, llena de alegría por servir al Señor, sin problemas, sin angustia, sin estrés. Una vida de paz, de alegría con tu familia. No tendrás grandezas, pero vivirás tranquilo, en paz, una vida plena. No, preferimos estar agobiados, angustiados, llenos de problemas, llenos de deudas, llenos de pleitos, porque vivimos una vida lejos de Dios. Lo más triste, hermanos, es que a pesar de que Samuel les advirtió al pueblo de Israel, y ya lo hemos visto, el pueblo de Israel que dijo, no, no nos importa lo que nos digas, sino que habrá rey igual sobre nosotros. Porque así entonces nosotros seremos también como todas las naciones. Otra vez se vuelve a repetir esto que estaba versos arriba, ¿no? Y ese es el énfasis del texto. La motivación de ellos es que querían ser como las demás naciones. Hermanos, el problema es que Dios no había llamado a Israel a ser como las demás naciones. Dios había llamado a Israel para que sea un reino de sacerdotes, una nación santa, un pueblo especial, que sea de testimonio al mundo entero. Pero Israel no quiso eso. No quiso el llamado de Dios, no quiso someterse a la autoridad de Dios, no quiso someterse al señorío de Dios, sino que quiso parecerse a las demás naciones. Vendió su libertad y su futuro a cambio de seguir los dictados de su propio corazón. Y al final pues obtuvieron lo que tanto querían. Tanto querían un rey, tanto querían vivir independientemente de Dios, tanto querían vivir en sus propios caminos, ¿ok? Dios les dijo, ok, ¿quieren eso? Tomen. Pero van a llorar, se van a lamentar, se van a arrepentir, pero ya va a ser demasiado tarde, porque las decisiones, hermanos, tienen consecuencias. Dios no nos ha llamado, hermanos, a parecernos al mundo donde vivimos. Es más, la Biblia nos dice claramente que aunque estamos en este mundo, tú y yo no somos de este mundo. Somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos llamados a ser una nación santa, un reino de sacerdotes. Se nos ha llamado, hermanos, para alumbrar en un mundo de oscuridad. Y eso lo hacemos cuando nos sometemos a la autoridad del Señor, le reconocemos como Rey, como Señor de nuestras vidas, por medio de un sometimiento a su palabra. Cuando nos sometemos a la palabra de Dios, lamentablemente, hermanos, cuando nosotros dejamos de lado a nuestro Señor y a su palabra, y ponemos nuestros propios criterios, nuestro propio parecer, nuestra propia expectativa, en vez de la palabra del Señor, comenzamos a cosechar las consecuencias de tan mala decisión. ¿Qué aprendemos entonces de este capítulo número 8 de Primera de Samuel? Aprendemos, hermanos, que una motivación equivocada nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Y decisiones equivocadas nos llevan a consecuencias dañinas para nuestra vida, para nuestra familia, para todo lo que nos rodea, aún a nuestra descendencia. ¿Cuál debe ser la verdadera motivación, la correcta motivación? Hermanos, debe ser reconocer a Dios como el Señor y el Rey de nuestras vidas. Nadie sabe mejor que nosotros cómo poder vivir una vida agradable a Dios y buena que no sea Dios. Dios sabe, hermano, nosotros no. Él tiene sabiduría, nosotros no. Someternos al Señor es la verdadera libertad. Someternos a su principio y a su palabra es lo mejor que podemos hacer. Te lo va a agradecer tus hijos, tu familia, tu descendencia.
Hermanos, no sigamos el ejemplo del pueblo de Israel, que queriendo parecerse a las demás naciones, al final sí se terminaron pareciendo, se volvieron una nación pagana, una nación idólatra, una nación que en vez de ser de bendición, llegó a ser una nación castigada por Dios. Como cuando nuestro hijo nos dice, yo quiero hacer esto, y tú le dices, no lo hagas. Lo quiero hacer, no lo hagas, pero lo quiero hacer, ok, hazlo, pero vas a ver las consecuencias. Y lo hacemos. Hermanos, que Dios nos ayude a poder tomar decisiones correctas, a reconocer al Señor como Dios de nuestras vidas, como el Señor, y someternos a su autoridad por medio de someternos a su palabra. No seamos ateos en la práctica, seamos cristianos siempre, de palabras, pero también de hechos. No seamos cristianos solamente de palabras, pero ateos en la práctica. No, cristianos siempre, de día y de noche, en palabras, en pensamientos, en actos, en todo momento. Y sí, como Samuel, no somos perfectos. Nos podemos equivocar, hermanos, podemos fallar, pero hermanos, Dios nos guarde, Dios nos ayude para vivir una vida que realmente sea de bendición y sea de agrado para Él. Nuestra descendencia nos lo va a agradecer. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar.